Bueno, gloria al Señor. Permítame empezar diciendo que les veo más claro que otros días, que hay más luz. Unos hermanos se pusieron a orar el viernes y se pusieron todos estos focos y tal. No, se pusieron a trabajar duro, a pasar cables, a cambiar los fluorescentes viejos por focos nuevos. Otros se pusieron a enmasillar, a tapar los parches, a pintar, a limpiar. Y si se fijan, todo está mucho más blanco. Quiero dar las gracias a todos los hermanos y hermanas que ayer eran cerca de las 11 cuando se iban de aquí, de la noche, por haber hecho tan buen trabajo y porque todos somos bendecidos por vuestro trabajo. Sé que quedan algunas cosas más por hacer. Aún hay cosas. Si alguien tiene tiempo y ganas, el hermano David con gusto recibirá voluntarios para poder terminar los trabajos, porque el domingo que viene vamos a celebrar el aniversario y entonces pues hemos querido poner la iglesia otra vez bien, impecable, como el día que la inauguramos, ¿no? Por tanto, gracias a todos los hermanos, los que han pintado, los que han hecho de electricista, los que han estado montando cosas en las maderas, los que están montando cosas de diferentes actividades. Gracias a todos, hermanos y hermanas, porque el trabajo en el Señor nunca es en balde, ¿no? Pero sí que es bueno que lo reconozcamos, ¿eh? Y muy bien. En esta mañana quiero hablar de un pasaje que muchos de ustedes seguramente han leído, sobre todo los que están acostumbrados a leer la Biblia muchas veces. La multiplicación de los panes y los peces. Y cuando el Señor te lleva a un pasaje tan habitual, uno dice, Señor, pero si ya todo el mundo sabe cómo acaba la historia, ¿no? Es como ir a ver una película que uno ya sabe cómo va a acabar, ¿no? Cuando uno iba a ver el Titanic ya sabía que se tenía que acabar hundiendo, ¿no? Pero por diferentes cosas el Señor me dijo, no, este es un mensaje para la iglesia este domingo. Y realmente para mí ha sido una bendición, como siempre, orar y trabajar con la palabra de Dios. Y espero que también para todos nosotros lo pueda ser esta mañana. Por eso vamos a orar para que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y seamos alimentados por el Espíritu Santo. Padre Santo y Celestial, tu palabra es viva y eficaz. Señor, y a veces nosotros caemos en la costumbre de leer y releer las cosas, pero solo tu Espíritu Santo puede vivificar tu palabra para que produzca, oh Señor, bendición en cada uno de nosotros. Por eso usa mis labios para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Las grandes oportunidades de la vida, cuando uno va pasando el tiempo, se da cuenta que muchas veces las oportunidades vienen en una envoltura o a veces con un disfraz de problemas. Pero ¿cuántas veces un problema se ha tornado en una cosa positiva, en una bendición para nuestras vidas? Seguramente muchos de ustedes, como yo, no hemos nacido en Mallorca. Creo que hay unos poquitos de los que estamos aquí que han nacido en Mallorca. La mayoría hemos venido de fuera, incluido yo. Yo vine cuando tenía 7 años. Es decir, llevo ya muchos años. Yo por lo menos tengo la nacionalidad mallorquina, ¿verdad? Pero todos hemos venido. ¿Y por qué hemos venido aquí? Porque había una situación difícil donde estábamos. En mi caso, porque nuestros padres estaban pasando por una situación en la cual mi padre dijo, en 10 años se va a acabar el trabajo que yo tengo aquí. Y él no esperó a que se acabaran las cosas. Oró al Señor y buscó. Y él lanzó varias solicitudes y dijo, la primera que me conteste, pues para allá me voy y luego me llevo a mi familia. Y la primera que le contestó fue de unas minas que había aquí en Alaró, mi padre era minero. De una situación difícil, pues luego el Señor nos ha bendecido aquí a mis padres, a mis hermanas, mi familia y tal. Y seguramente muchos de ustedes
No están aquí porque dijeron, uy, qué bonito, qué bien estoy, pero va, me voy. No. Seguramente había dificultades, había situaciones complejas, pero yo sé que muchos de ustedes que conozco su historia están siendo bendecidos por el Señor aquí. De una situación conflictiva hemos sacado ventaja y positividad. El Evangelio nos relata muchas veces esta situación, y en concreto este pasaje de la alimentación de los 5.000, la multiplicación de los panes y los peces, es uno de los pocos pasajes que está en los 4 evangelios. Ustedes saben que hay 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos o que tienen una visión, que son Mateo, Marcos y Lucas, que sí tienen muchas partes en común, y Juan tiene menos, pero este milagro en concreto está reflejado en los 4 evangelios. Y ya algo tiene que querer decir el Espíritu Santo cuando inspiró a los 4 evangelistas para que esto ocurriera. Ahora, veamos que aquí hay unos cuantos problemas. El primero, en el versículo 31 que hemos leído, en Marcos, hemos leído en Marcos, aunque quizás buscaremos algún versículo más, nos dice que estaban cansados. Jesús y los discípulos estaban cansados. Venid vosotros aparte y descansad un poco. Venían de haber hecho lo que hoy en día llamaríamos una campaña evangelística. El Señor los había enviado y vienen contando, Señor, hemos hecho esto. Dice, estáis cansados, venid, descansar un poco. Vamos a meternos en una barca. Algunos de los discípulos, como sabemos, eran pescadores. Vamos a ir al otro lado. Vamos a irnos tranquilos. Vamos a irnos tranquilos. A veces necesitamos descansar. Pero dice el versículo 33, dice, pero muchos los vieron y les reconocieron y fueron allá a pie. El mar de Galilea o el mar de Tiberíades no es un mar demasiado grande, realmente es un lago. Y pasaba muchas veces de un sitio a otro, de Tiberias a Capernaum, algún sitio así. Y la gente vio que iban a ir a la otra orilla, y entonces, bueno, pues depende de cómo estuviera el viento, los barcos no llevaban motor, solo iba la vela. Total, que la gente decía, van para allá, venga, pues vámonos para allá. Y mucha gente siguió a la historia y fueron, porque querían seguir oyendo a Jesús. Dice Lucas 9:11 que Jesús estaba allí y cuando los vio se puso a enseñar, a predicar y a sanar. Pues claro, iban porque sabían que iban a ser alimentados por la palabra del Señor, los enfermos iban a ser sanados, todo el mundo recibe bendición cuando se acerca al Señor. Y realmente, pues, el cansancio, pues, un poco, pues, desapareció. Pero dice el versículo 36, dice, el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, aquí no hay nada, aquí no hay pueblos, aquí no hay tiendas, aquí no hay nada que hacer. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen de qué comer. Es decir, la solución que le dicen los discípulos es despídelos. No dicen, mira Señor, les vamos a decir que se vayan, porque eso no es agradable. Jesús, diles tú que se tienen que ir. No nos gusta quedar mal con nadie. Todos queremos quedar bien con todo el mundo, pero a veces es imposible. No se puede quedar y a veces alguien tiene que regañar. A veces los sugieren, nos dicen, por favor, siéntese aquí para que si viene gente después no tenga que ocupar los sitios y pasar delante. No, yo me quiero quedar aquí. Claro, alguien tiene que decir las cosas. Y los discípulos dicen, despídelos tú. No se vayan a enfadar con nosotros y no vayan a decir quiénes son estos. Despídelos tú, diles que se vayan. Pero Jesús dice algo. Les dijeron, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, le dijeron 5 y 2 peces. En Lucas, capítulo 9, nos dice algo mucho más descriptivo. Lucas 9:11 dice, y cuando la gente lo supo, el versículo 12 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos,
porque aquí estamos en lugar desierto. Pero el versículo 13 Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. En Juan nos dice, pero hace falta 200 jornales para comprar. Pero Jesús cambia la perspectiva. Señor, despídelos. No, 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 dadle vosotros de comer. Y a veces me pregunto, ¿cuántas cosas estamos orando que el Señor haga en nuestra vida? Y el Señor lo que está queriendo decir es que nosotros tenemos la capacidad de resolver ese problema. ¿Qué estamos haciendo para resolver los problemas que hay en nuestra vida? Dadle vosotros de comer. Señor, pero es que no tenemos nada. Los discípulos dan una solución, que se vayan. Pero Jesús les cambia totalmente y les dice, dadle vosotros de comer. Lo primero que Jesús les dice es, ¿qué tenéis? Y algo que yo te invito a que te preguntes en tu vida es, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para resolver los problemas? ¿Qué cosas Dios ha puesto a tu alcance? Porque muchas veces, y les invito a pensar un poquito, quizás todos tenemos alguna situación más o menos conflictiva de trabajo, de pareja, con los hijos, con los padres, con los compañeros, de salud. Quizás todos tenemos alguna situación difícil. Y te invito a que pienses, ¿qué cosas tengo? Bueno, tengo una casa, o tengo alquilado una parte de un apartamento, tengo un poco de dinero o no tengo nada de dinero, tengo familia. ¿Qué cosas tenemos? Y vayamos haciendo recuento. Y los discípulos dijeron, tenemos 5 panes y 2 pececillos, pero hay 5.000 hombres, y aparte habría mujeres y niños. Hay miles de personas y 5 panes. 5 panes, además de alguien humilde, porque dice que eran panes de cebada. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Entonces, hay una cosa que Satanás le dijo a Jesús cuando le tentó. ¿Recordáis que le dijo? Manda que estas piedras... Satanás sabía que Jesús podía convertir en pan las piedras. Y los discípulos no se acordaron. Porque eso está puesto en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que nosotros podríamos tener y que por ignorancia y desconocimiento no contamos con ellas. Pero Jesús no multiplicó, no cambió las piedras en pan. No fue eso lo que hizo el Señor. Lo que hizo el Señor es decir, ¿qué cosas tenéis? Y una cosa muy importante es saber lo que tenemos. Luego Jesús toma una decisión, que se organicen en grupos. Porque imaginaros 5.000 personas en una ladera de la montaña, o 7.000, o las que queráis, miles de personas, es muy difícil. Pero Jesús dice, pongamos orden. Grupos de 50 y de 100. A ver, los amigos, los de un pueblo. Si hay una familia grande, pues esta familia, 50, 100. Organización, orden. Es muy importante el orden. No funcionan las cosas cuando cada uno hace lo que le da la gana. No funcionan las cosas cuando cada uno de nosotros tira por su camino. Las cosas funcionan mucho mejor cuando hay orden. Daba gusto ver aquí 25 o 30 personas trabajando, unos por la entrada, otros aquí cerca de la cocina, otros en aquel rincón, otros ahí dentro empalmando. ¿Por qué? Porque alguien había organizado. Pidieron 3 o 4 escaleras. Orden. El orden hace que todo vaya mucho mejor. El decir, bueno, no pasa nada, ya veremos. No. Dios es un Dios de orden. La creación está ordenada. Las plantas crecen, duermen, florecen, dan fruto y vuelven a caer la hoja.
Todo en la naturaleza tiene una secuencia, una consecuencia. Y nuestra vida cristiana tiene que ser así. Tenemos que nacer, crecer, desarrollarnos en lo natural y en lo espiritual. Y lo primero que hace Jesús es que se pongan orden. El Evangelio nos enseña que cada uno tiene que hacer lo que Dios quiere. Porque lo importante es que todos juntos hagamos lo que Dios quiere que hagamos. No que cada uno haga lo que siente. Ay, es que yo siento que tengo que hacer. No, hermanos. El Evangelio no es cuestión de sentimiento. El Evangelio es cuestión de obediencia. Y obedecer es que cada uno esté en el sitio que Dios quiere para que juntos hagamos la obra del Señor. Así es como avanza. Así es como funciona. Si nos ponemos a empujar un coche y unos empujan de atrás y otros empujan de adelante, el coche no se mueve. Y todos están empujando, pero aunque todos están empujando, el coche no se mueve. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la fuerza en el mismo sentido. Así es la vida. Así es la obra del Señor. Y el Señor les dice, vamos a organizarnos. ¿Pero para qué? Si no tenemos comida. Tú haz lo que el Señor dice, que el Señor hará lo que Él tiene previsto. Entonces Jesús toma los 5 panes y los 2 peces. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces y dice que los bendice. Y los reparte entre los discípulos. Y yo siempre había pensado que los discípulos cogieron cada uno pues 3 o 4 trozos de pan y se fueron. Pero el Señor me llevaba a pensar que ir y volver era mucho. Yo creo que así no fue el milagro. Porque aquí dice que Jesús lo dio a los discípulos una vez. Y yo me imagino a cada discípulo yendo con 3 o 4 trozos de pan al primer grupo de 50 personas y repartir y darse cuenta que el pan seguía estando en las manos. Y por eso se repartió rápido. Porque el Señor le puso el pan y el pan iba desarrollándose, el pan iba multiplicándose. Los discípulos iban viendo que, ¿qué pasa aquí? El pan sigue estando, ya han comido 50. Al otro grupo de otros 50. Y se iba desarrollando así. Creo que el Señor hizo lo que había dicho que tenían que hacer. Dadle vosotros de comer. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, ese pan por el cual el Señor había dado gracias y lo bendijo, los discípulos empezaron a dar de comer a la gente. Y el pan estaba ahí. Y el pan salía de sus manos y comían unos y comían otros. Y todo ahí. Dice que comieron todos hasta estar saciados. Nadie se quedó con hambre. Una de las cosas de las que me creo que esto debió ser así es porque me imagino a los discípulos entusiasmados. Mira, esto, oye, está pasando. Total, que empezaron y sobraron. Todo el mundo estaba lleno y allí había trozos de pan. Y el Señor no quiere que nada se estropee. El Señor no quiere que nada de tu vida sea en balde. Y el Señor dice, hay que recoger. Y bueno, ¿de dónde salieron las 12 cestas? Si por allí no había nada, no estaba ningún pueblo, había barcas. Y los pescadores en las barcas suelen llevar cestas donde ponen el pescado. Y yo me imagino que esas cestas, y Jesús dice, hay que recoger. Hay que recoger, porque hay que hacer las cosas bien. Porque ninguna de las bendiciones de Dios se puede echar a perder. Y entonces, como Dios siempre da más de lo que necesitamos, a poco que nosotros estemos con las manos abiertas, el Señor va a llenar nuestras manos de bendiciones. Jesús no vio a la gente como una carga. Jesús no vio a la gente como un problema. Jesús no vio a la gente como algo que le iba a desbordar. Nosotros a veces pensamos, tal hermano, madre mía, es un dolor de muelas.
La hermana Margarita. Jesús nunca te ve como un problema. Alégrate. Discúlpame si yo a veces no te he tratado con el cariño y la dulzura, pero Jesús nunca nos ve como un problema. Jesús siempre nos ve como una oportunidad de usarnos para el reino de Dios. Y Jesús no vio que allí había un gran problema, vio que había una gran oportunidad. Y a veces nosotros nos echamos para atrás cuando el Señor está invitando a darles vosotros de comer. Tú tienes el poder en el nombre de Dios de hacer cosas. Por eso no era una carga, era una oportunidad lo que el Señor veía. Porque Jesús, dice, veía a la gente como ovejas que no tenían pastor. Dice, esta pobre gente, si ahora se van por el camino, van a pensar que los hemos despedido de mala manera. Mira, la fe sin pan es muy dura. Es muy dura. Contad. Yo recuerdo cuando mi padre contaba de los años de la posguerra en España, cuando no había que comer. Y decía lo duro que es el pasar hambre. Tener fe y no tener pan es muy duro. Tener pan y no tener fe simplemente te sirve para estar alimentado, pero al final acabas en la tumba igualmente. Pero tener pan y tener fe te ayuda a vivir con la esperanza de los hijos de Dios. Y Jesús quería enviarlos con fe, con un mensaje, con sanidad y con pan y pescado, habiendo podido comer. Porque Jesús ve a la gente como ovejas sin pastor. Y nosotros tenemos que empezar a ver que hay muchas ovejas sin pastor fuera de estas puertas. Mucha gente que está necesitada de que alguien le pueda llevar un trozo de pan en el nombre del Señor. Y no sé si estoy hablando solo de física o si también espiritualmente. Veamos lo que el Señor nos pone, pero veamos a la gente cómo las ve Jesús. Lo primero que el Señor te dice es, mira lo que tienes. Y hermano y hermana, si tú tienes fe en el Señor, si tú tienes conocimiento de Dios, ponlo en las manos del Señor. Aprende de los recursos que tienes. Pero recuerda que el primer recurso que tienes no son los 5 panes. El gran recurso que tenían los discípulos. Ellos pensaban, solo tenemos 5 panes y 2 pececillos. No, tenían 5 panes, 2 pececillos y a Jesús. No importa cuán pequeño sea tu recurso, si tienes a Jesús, ese recurso es infinito. Si ponemos nuestra fe en el Señor, esos recursos que tenemos, es que a mí me cuesta mucho hablar con la gente. Ora a Jesús que te dé la palabra adecuada. No tienes que estar ahí 2 horas hablando, pero la palabra adecuada, en el momento adecuado, que consuele, que edifique, que haga que la gente se pregunte, ¿por qué este hombre o esta mujer tiene siempre esa paz, este gozo, esa tranquilidad? Si también tiene esta dificultad, si también tiene este problema de salud, si también tiene este conflicto, pero tienen que saber que tenemos a Jesús. Jesús es el gran recurso que tenemos. Es el gran poder que Dios tiene. Con Dios podemos vencer aún en las circunstancias más difíciles e incomprensibles. ¿Y cómo ve Jesús a los discípulos? Pues los ve agobiados, los ve preocupados, los ve diciendo, ¿la hora qué es? Y esta gente se tiene que ir. Esta gente es mejor que se vaya. Pero Jesús dice, si estos me obedecen, se van a dar cuenta. Si estos me obedecen, van a poder comprobar que la cosa cambia totalmente. Si estos me dejan obrar,
se van a dar cuenta de cosas muy importantes. Y hermanos, si dejamos obrar al Señor en nuestras vidas, veremos que esa persona por la cual estamos orando, al final viene a los pies de Cristo. Y el Señor nos permite gozarnos con eso. Si esa persona por la cual estamos orando, pues el Señor responde, y el Señor bendice, y el Señor permite el testimonio. Vamos a darnos cuenta que nuestros pocos recursos en las manos del Señor son muchos. Por eso el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Claro que Jesús podía haber hecho el milagro, decir, mira, hay muchas piedras, todas esas piedras son pan, como el maná al pueblo de Israel, y cada uno hubiera podido coger su trozo de pan. Claro que Jesús podía haber hecho las cosas de muchas maneras, pero las hizo así. Habitualmente Jesús hace las cosas así, usa a las personas. Jesús usó a Elías, Jesús usó a Moisés, Jesús usó a David, Jesús quiere usarnos a nosotros como usó a los discípulos de aquel tiempo. Lo que hace falta es que haya gente dispuesta a obedecer las cosas del Señor, porque Dios pone cosas en nuestras manos. Dios pone cosas en nuestras manos, como puso aquellos panes y aquellos peces en las manos de los discípulos para que crecieran, para que se multiplicaran. Y si se usan, crecen y bastan. El primer recurso que tienes, el primer recurso que tenemos, recuerda, es Dios. Y cuando las cosas las vemos a través de la visión de Dios, la perspectiva seguramente va a cambiar. Es como cuando vamos al médico y pensamos, uy, tengo algo malo, porque me duele aquí, me duele allí, tengo tal, tengo cual. Esto le pasó a mi amigo fulanito tal, y le dijeron que esto era un cáncer y nosotros ya nos vemos malísimos, pero llegamos al médico y dice, no, lo que usted tiene simplemente es gases en el estómago. La perspectiva del médico ha cambiado. Pues igual, cuando la perspectiva del Señor es la que enfoca nuestra vida, los problemas dejan de ser montañas y se convierten en caminos por los cuales podemos avanzar. Por eso desarrollemos de forma práctica la fe, y eso es obedecer. Por eso comieron todos, se saciaron. Nosotros no podemos satisfacer a todo el mundo, pero Dios sí. Los discípulos, en este caso, no ayudaron a Dios. Porque a veces decimos, bueno, voy a ayudar a Dios. No, hermanos, Dios nos ayuda a nosotros. Dios no te necesita a ti, Dios no me necesita a mí. Dios puede hacer cualquier cosa sin mí. Yo no puedo hacer nada sin Dios. Dios nos necesita que nosotros estemos, pero nosotros sí necesitamos de la provisión de Dios, de que nosotros pongamos nuestra voluntad bajo su voluntad. Y sobraron 12 cestas. 12 cestas. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Y yo me imagino, yo me lo imagino, no lo pone la Biblia, y si ustedes dicen que esto no es así, pues yo se lo acepto. Pero déjenme imaginarme, déjenme invitarles a pensar. A Pedro, a Andrés y a Felipe, a Juan y a Jacobo, cada uno con una cesta, llegando a su casa, diciendo, ¿de dónde vienes? No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. ¿Sabes qué ha pasado con esta cesta? Mira lo que ha pasado. Jesús ha dado de comer a miles de personas. Solo teníamos 5 panes y 2 peces. Y cada uno nos hemos traído una cesta a nuestra casa. Hermanos, que cuando salgamos de la casa del Señor, de un encuentro con el Señor, llevemos una cesta a nuestra casa. Llevemos una bendición a nuestra casa. El Señor haya llenado nuestra cesta. A lo mejor, no como en ese caso. Y ya digo, no digan que la Biblia dice que el pastor... No, la Biblia no lo dice, pero déjenme que yo me imagine algo que pudiera ser así. Pero que sí que tendría que ser así espiritualmente.
llegar a casa y poder contar, mira lo que ha pasado. Mira, yo tenía 4 trozos de pan y 2 de pescado que el Señor puso en mis manos. Y me fui y pensé, bueno, cuando se acaben estos 4 vuelvo. Pero es que no se acabaron. No es que no se acabaron, es que me he traído una cesta a mi casa. ¿Sabes de qué vamos a comer mañana? Del milagro de Jesús. Podemos seguir comiendo de los milagros de Jesús. Hermanos, yo creo que Jesús con este milagro fortaleció la fe de sus discípulos. Sus discípulos se dieron cuenta que obedecer trae unos resultados maravillosos. Y la fe y la obediencia siempre van juntas. Y se dieron cuenta de que esa fe iba a crecer. Por eso es importante, cuando salimos de la presencia del Señor, sea en un culto, de domingo, de jueves, de un estudio bíblico, de un tiempo personal en nuestras casas, que llevemos algo en nuestra cesta para poder compartir con... Porque Dios es generoso, hermanos. Dios sigue siendo generoso con todos nosotros. Hay algunas cosas que a mí me ha hecho reflexionar. Esta historia, como digo, que la habré leído desde que yo iba a la escuela dominical muchísimas veces. Pero cómo reaccionaron los discípulos ante una situación de agobio. Quítame este problema. Que Señor, que se vaya. Señor, diles que, por favor. Así reaccionaron los discípulos. Y seguramente esta semana, o hoy, o la semana que viene, vamos a tener alguna situación que nos va a agobiar, que nos va a desbordar. Porque un hijo nuestro tiene un problema, o porque a nosotros nos pasa esto o otro. Pero sin embargo, ese problema sirvió para fortalecer la fe de los discípulos. Jesús quería aprovechar esas circunstancias, en principio negativas, para que los discípulos vieran fortalecida su fe y se dieran cuenta que en las manos de Dios los problemas son oportunidades. Los problemas fueron oportunidades para cambiar. Como decía al principio, seguramente estamos aquí por algún problema que pasó hace unos años en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestras familias. En las dificultades, actuar en el nombre de Jesús. No tener miedo, no estar impasibles. Tenemos que hacer cosas, pero tenemos que hacer las cosas que Dios quiere. Y Jesús no había empezado ningún milagro, pero aquellos 12 discípulos ya estaban diciendo, por favor, poneos en grupos. Nadie preguntó por qué, ¿por qué? Porque lo dice Jesús. Habrá cosas que no entenderás, pero obedece al Señor. Pero ponte a trabajar en equipo, porque ese es el primer paso para ver la obra de Dios. No podemos empezar a correr si primero no empezamos a andar. Los niños empiezan primero a andar, espiritualmente también, y luego corren, pero primero hay que andar. No queramos empezar corriendo, porque hay que empezar andando. Dicen que llevaban tiempo sin comer, ¿verdad? Los discípulos llevaban tiempo sin comer, pero cuando salieron de allí, porque los discípulos también debieron comer, y además se llevaron una cesta cada uno. El Señor te alimenta y te da para tu casa. Y llegaron a su casa felices, dichosos. Como cuando dice la palabra de Dios que los que van a predicar el Evangelio volverán gozosos. No importa que la gente te haya recibido bien. No importa que alguno haya dicho, estás loco, tú sigues creyendo estas tonterías de Jesús. Tú sigues hablando de la Biblia, pero si todo eso está pasado, podemos escuchar todas esas cosas. La gente dice esas cosas. Pero ¿cómo se queda nuestro corazón después de haber recibido a Dios? Feliz, con paz, con gozo, con armonía. Por eso, no sé cuánto tienes, pero aunque tengas muy poquito, ponlo en las manos del Señor.
el Señor lo va a multiplicar. El Señor te va a bendecir y el Señor lo va a usar para el reino de Dios. Padre Santo y Celestial, te alabamos y te bendecimos, porque tu bendición alcanzó a los miles que estaban aquel día escuchando tu evangelio. Aquí no estamos miles, pero sí queremos, Señor, que alcance tu bendición nuestra vida. Por eso, Padre Santo y Celestial, te entregamos lo que tenemos. Algunos más, otros muy poco, pero lo que tenemos lo ponemos en tus manos, para que tú obres para tu gloria, para que seamos bendición, Señor, para esas ovejas que están perdidas, como sin pastor, descarriadas, pero tú quieres ser el pastor de ellas. Padre Santo y Celestial, que la bendición tuya alcance a toda tu iglesia y desde tu iglesia a todo nuestro entorno. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.